de política, sí, señores. Quédese con nosotros, por favor, porque vamos a conversar con el analista político Franklin Pareja, porque me imagino que esta es la época que a ti te gusta. Franklin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nos estamos adelantando en esto del movimiento de las campañas electorales. Lo hemos visto a Manfred Reyes Villa este fin de semana bastante activo. Estás viendo con el tema de la CIDH. A ver, quiero escucharte, por favor. Hola Miriam, un gusto saludarte y gracias a todos ustedes por la invitación. Mira, cuando alguna vez me preguntaron si considero que el clima está prematuramente electoralizado, en mi criterio el MAS puede darse el lujo de pelear y así todo ganar elecciones, porque es una fuerza política que existe hace más de 30 años, porque tiene una matriz sindical que está irradiada en todo el país y porque básicamente no se organiza solo para momentos electorales. De tal manera que inclusive fracturado sigue siendo la fuerza más grande del país. En cambio, en el lado opositor, en el espectro opositor, yo creo que no es prematuro, más bien es tan tarde, porque organizar una conformación política no es solamente una cara, porque una cara no es una alternativa. Quizás ahí viene una visión un tanto reduccionista, que empiezan por el candidato, por la figura, por la cara, y descuidan en alguna medida el aspecto programático. ¿Qué es la alternativa con respecto al proceso de cambio? ¿Qué es la alternativa con respecto a la revolución democrática y cultural? ¿Y cuáles son los elementos diferenciadores que le dan nitidez para considerarse alternativa y no ser una versión mejorada del MAS o una versión mejorada de la revolución democrática y cultural? Entonces, la oferta electoral es muy, diría yo, todavía miope en su concepción, y no hay realmente un vigor en cuanto a candidatos que estén muy bien posicionados y que sean verdaderamente competitivos. Buenas noches, Franklin. Hemos visto, voy a aterrizar sobre todo en la oposición. La última semana, algunos personajes en movimiento, pero ninguno sin proclamar aún su propia intención de ser candidato. Menciono, Manfred Reyes Villa empieza a recoger firmas. Samuel Loria Medina está en las redes, sobre todo, comunicando lo que hace con emprendedores. Le sigo mencionando, Rubén Costas también buscando una unidad nacional. Vicente Cuellar quizás es el que más ha definido que sí quiere ir de los opositores. Y bueno, no sé, Tuto Quiroga también aparece con cierta intención. ¿Qué le dicen todos estos nombres, este panorama? Ya mencionaba que están tarde, pero ¿qué pueden hacer? Definitivamente, ¿cómo pueden definir una candidatura finalmente, o dos o tres? ¿Cómo puede ser esa proyección de escenario? Bueno, las circunstancias han cambiado mucho con respecto de las elecciones precedentes. Hoy por hoy el país vive una crisis múltiple muy compleja, que ciertamente ya ha generado en el imaginario popular la necesidad de encontrar una fuerza y un candidato que tengan la capacidad de resolver problemas, dado que actualmente lo que nos está mostrando el ciclo terminal del MAS es que ya no tiene capacidad de resolver problemas, y que del punto del 2006, cuando fue el inicio de su periodo, hasta el día de hoy, Bolivia no ha avanzado, ha sufrido profundos retrocesos, aunque se nos venga contando el hecho de que somos un país que ha crecido económicamente mucho más que toda la región en los últimos años. Somos un país que ha dado avances cualitativos importantes, pero eso simplemente se ha debido a un momento donde el país tenía una potencia de solvencia económica, fundamentalmente por efecto de los commodities y particularmente del gas. Es inaceptable que estemos prácticamente cerca de 20 años y seamos un país insolvente, seamos un país que en materia de políticas sociales como salud y educación solamente estemos por encima de Guatemala, Honduras y Haití. Somos un país que no brinda seguridad jurídica y somos el más inseguro de Latinoamérica después de Venezuela.
este estado de situación configura que hay un desgaste y ese desgaste no está siendo debidamente capitalizado por un espectro de oferta electoral opositora que, lejos de encontrar vasos comunicantes, más bien siguen dispersando y siguen fragmentando la votación. Pero con esto termino, Tufi. Pueden aparecer 100 potenciales candidatos. El voto opositor, aunque esté fragmentado, donde históricamente no se fragmenta es en el electorado. Así que los candidatos tienen que trabajar en propuestas que tengan nitidez. No tanto pensar en que hay que unirse todos, porque eso probablemente sea una cuestión peor que una solución, porque las unidades pragmáticas donde no hay visión compartida son de muy corto plazo y luego son profundamente ineficaces porque se terminan atomizando, se terminan fracturando, precisamente porque no han partido de una base que tiene que ser programática y no solamente pragmática. Señor Pareja, según su punto de vista, entonces, el MAS ahora no podría sobreponerse a esta crisis, porque también hay otras voces que señalan que actualmente habría una tregua, un acuerdo interno dentro del movimiento al socialismo. ¿Qué piensa usted? Mira, Denise, esto hace más de un año, inclusive más, yo vengo sosteniendo dos cosas. Primero, la pelea del MAS es real, no es una ficción, porque muchos sostienen que el MAS nos está contando una milonga y que ha puesto en escena una disputa. No, es real la pelea. Pero eso no significa que van a terminar peleados hasta el final. ¿Por qué? Porque el MAS está poniendo en riesgo su viabilidad política y su éxito electoral a partir de Lucho, Evo, Lucho, donde los dos están profundamente erosionados. Yo te diría que son prácticamente inviables como candidatos ambos. Entonces, un pacto que se ve que podría suceder, dado que ni el uno puede eliminar del mapa político al otro, dado que tienen pesos específicos similares, entonces un pacto de no agresión es el primer punto de intersección. ¿Por qué? Porque Morales le hace mucho daño a Arce y Arce le hace mucho daño a Morales. Entonces, para encontrar un acuerdo, primero tiene que haber un pacto de no agresión. Eso se llama pragmatismo. El segundo elemento podría ser que vayan buscando un acuerdo que no deje conformes a ninguno de los dos, pero que ambos estén dispuestos a aceptar. ¿Y qué sería eso? Buscar una opción diferente. Pero esta tiene que ser ni luchista ni evista. Ahí entra el factor Andrónico Rodríguez, que en mi criterio, de manera muy mecánica, todos piensan que es Andrónico el que va a tomar la posta. Andrónico es evista, Andrónico es cocalero, Andrónico es la prolongación de Evo Morales, y no creo que sea la figura que deje tranquilos o satisfechos a los arcistas. Entonces todavía pueden haber sorpresas aquí, pero aún así, aún el MAS reconciliándose desde su base social, de todas formas está profundamente erosionado, no porque se vuelvan a juntar por un tema pragmático, va a recuperar potencia, porque ahí tienes al lado la crisis económica, la crisis medioambiental, la crisis institucional, que es directa responsabilidad de este periodo de casi 20 años. No obstante, si no aparece al frente una opción que tenga nitidez en términos conceptuales, ideológicos y filosóficos, con un candidato que represente soluciones y no solamente una cara nueva, obviamente eso se vuelve muy funcional para el señor, para el movimiento al socialismo. Franklin, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hay muchísima tela que cortar dentro del ámbito político, bien los decías tú, es un tema del que sí, definitivamente ya tendríamos que estar hablando. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes las gracias, un gran saludo. Pero sigamos hablando del tema, sigamos hablando de política, sigamos hablando de los perfiles que incluso a través de redes sociales ya van manifestando algunas intenciones de, no sé si ser candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, pero sí de crecer como figura, y son varios. Tufi mencionaba algunos, me parece que hay otros perfiles que también
van en una línea relativamente similar, Miriam, Denise, Tufí. Sigamos hablando del tema. Nuestro invitado está con nosotros, Marcelo Arequipa, también analista político, hoy nos acompaña. Buenas noches, Marcelo, te saludo y te damos la bienvenida a todo el equipo de Aquí en Vivo. Y queremos hablar sobre las candidaturas, las posibles candidaturas, los perfiles de quienes están aparentemente manifestando esta intención de querer llegar a una silla presidencial, a una silla vicepresidencial, de manejar este país que, lo decía Franklin, y voy a repetir algunas palabras, tal vez opinas lo mismo, un país que está sumergido en una crisis económica, en una crisis medioambiental y en una crisis institucional, corrupción, solo por mencionar alguno. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación, Luciana. Bienvenido, Marcelo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ya están varios perfiles en campaña? ¿Hay varios que ya están pensando o soñando con la silla presidencial? Sí, obviamente, es decir, ya es un año electoral, ¿no? Ya ni siquiera es, creo yo, un año preelectoral y luego, por tanto, tenemos en el bloque hoy día político de oficialismo y oposiciones, varios, algunos precandidatos y otros candidatos autoproclamados y otros incluso que se hacen llamar candidatos únicos, ¿no? Entonces ya no es un escenario en el que las evaluaciones sean por revisar la gestión pública que hoy día se vive, sino más bien todo obedece prácticamente un cálculo político electoral. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tan parecida o qué tan diferente va a ser la elección 2025 a la de 2020? Particularmente quiero referirme a si vamos a tener o no una segunda vuelta o se va a resolver en la primera, considerando la división del MAS y la dispersión de la oposición. Hola, Tufí, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, a día de hoy, digamos, si las elecciones fueran el siguiente domingo, lo que tendríamos como resultado, basados un poco en las encuestas de intención de voto que existen en el país, sería un escenario donde nadie ganaría en primera vuelta. Iríamos a una segunda vuelta, donde probablemente el mayor incentivo para las oposiciones políticas otra vez sea el intentar ganarle al MAS. Y ahí lo que las oposiciones están intentando, o digamos aquellas que tienen una agenda de ir a las elecciones, es intentar ponerlo a Evo Morales como candidato, porque ese sería el incentivo mayor para poder unificarse una vez que pase la primera vuelta y unificarse en una sola candidatura y ganarle en segunda vuelta. La primera vuelta creo que las oposiciones están pensándolas encarar como si fuera una suerte de primarias electorales, ¿no? Y es decir, es un poco la estrategia que ellos están queriendo implementar y, como decía, llegar a la segunda vuelta. A ver, Marcelo, si dejamos a un lado el MAS, porque del MAS hablamos todos los días, ¿no? A ver si con pelea con todo, siguen siendo noticias de grandes titulares, ¿no es cierto? Todos los días de este año y el año pasado también. Vamos por el lado de la oposición, porque Franklin dijo algo que a mí me ha llamado mucho la atención. La oposición arranca tarde, es decir, ya debió haber comenzado hace un año atrás, quizás a promover a 1, 2 o 3 candidatos, pero si tú empiezas a contar con los dedos, creo que son más de 10, no sé, pero a ver, arranques tan tarde, realmente todavía tienen posibilidades de poder conquistar a ese electorado cautivo que en este momento, bueno, no sabe por dónde va a ir. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Lo que pasa es que hay como 2 bloques, creo, en las oposiciones políticas. Un primer bloque que está apostando al adelantamiento de las elecciones. No llegar al siguiente año, sino hacerlo ahora, este año, y lo más pronto posible. Entonces ese bloque, que digamos está, como yo lo veo, más anclado en la extrema derecha, si quieres, en el bloque ideológico, tiene pues un interés que es barrer con absolutamente todo lo que signifique el movimiento al socialismo. Y luego tienes otro bloque que tiene, digamos, una agenda un poco más democrática, digamos, para llamarlo de alguna forma, y es ese bloque que está esperando más bien que el MAS se desgaste en términos políticos democráticos durante todo este año y llegar al siguiente año para una elección general
y como decía hace rato, llegas a esa elección general, sabes que no vas a poder ganar en primera vuelta porque hoy día hay muchos candidatos, todos ellos creen que les pueden ganar al MAS, y luego el que vaya a ganar en primera vuelta pues cohesione el voto y llegue a la segunda vuelta. Creo que un poco por ahí se estructuran las agendas. Ahora, en medio de estas agendas, evidentemente todos, estoy hablando de la oposición, o sea, todos los opositores o los posibles candidatos de la oposición le dan a matar al gobierno por el tema económico, por el tema político, por el tema social, el tema de los incendios, pero ninguno hasta el momento, no sé si se están guardando las posibles soluciones para el tema económico, por ejemplo, pero ninguno da hasta el momento por una lucecita de esperanza, un atisbo por donde más o menos ellos manejarían su política económica. Lo que pasa es que el signo de este año, que ya es electoral, el año pasado ya era un año preelectoral, pero el signo de este año y de lo que viene al siguiente año, ahí sí soy, creo, incluso de alguna forma pesimista, Miriam, es el siguiente. Estamos viviendo un tiempo de campaña electoral, como comúnmente se denomina, sucia, es decir, de ataque y fuego cruzado los unos con los otros. Las oposiciones políticas atacan duramente al MAS, al gobierno nacional y a Evo Morales, pero al mismo tiempo las oposiciones políticas, cuando ven que alguien está dentro de su propio bloque, que está con una expectativa importante de voto, lo atacan duramente y lo acusan de ser aliado al masismo. Nombre y apellido, Manfred Reyes Villa. O sea, es ahora mismo en los bloques de las oposiciones el candidato con mayor expectativa electoral, y todos los otros precandidatos de las oposiciones lo están atacando dura y furibundamente porque quieren que se desgaste y llegue o estén en el mismo nivel que el resto, y ese es, digamos, un poco el escenario. O sea, otra vez, guerra sucia. Lo que se viene en adelante no pinta para nada atractivo, y más bien pinta para que este escenario de guerra sucia se acreciente. Qué lamentable, realmente, es lo que temíamos, ¿no? Vamos a entrar en esta época y todo va a ser campaña sucia, una guerra sucia, y bueno, aunque no nos guste, a usted que nos está viendo en la casa, pues también tenemos que saber un poquito más con relación a este tema. Marcelo, gracias, te convocamos en otra oportunidad. Claro que sí, muchas gracias, un abrazo. Que te vaya muy bien. Pronto.